Este es el cangrejo rojo de la isla de Navidad. Estos animales llenan toda la isla durante las migraciones, pero esto podría terminar muy pronto. Los cangrejos rojos serán destruidos por las hormigas. Desde 1990, las hormigas han matado más de 50 millones de cangrejos, lo que supone el 40% de la población total. Estados Unidos, España, Japón. Nadie estaba preparado para una invasión como esta. Estas imágenes muestran a las hormigas saqueando completamente un nido de avispas, matándolas a todas y llevándose todo. Y este caso no es una excepción, ocurre todo el tiempo. Parece extraño, pero una hormiga es capaz de vencer fácilmente a una avispa varias veces más grande. Pero, ¿y el aguijón? Su aguijón no sirve de nada, porque las hormigas también tienen uno. Se trata de la herencia de un antepasado común. Las hormigas y las avispas son parientes lejanos, en cierto modo. Las hormigas tienen un aguijón más fino que un cabello humano y al atacar lo insertan en el cuerpo de la víctima para inyectar su veneno. Además, tienen poderosas mandíbulas y ácido, así que esta avispa no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero, ¿por qué las hormigas matan a las avispas? ¿Por qué destruyen sus nidos? Las avispas son depredadores muy agresivos. No podemos decir que sean los vecinos más agradables. Para resolver este problema, las hormigas tienen que enfrentarse no solo a los enemigos adultos. Esa es la parte menos complicada. Las hormigas también deben luchar con las arañas abondale. Las hormigas bulldog llegan al nido de las arañas, matan a las más pequeñas, expulsan a la madre y a las demás arañas y finalmente destruyen el nido. Todo esto para que las arañas se vayan y no vuelvan nunca más. La razón es muy sencilla. Estas criaturas se alimentan en el mismo territorio. Las hormigas no quieren tener competencia y es más fácil deshacerse de las arañas mientras son pequeñas. Bueno, no creo que el tamaño y la edad sean un problema para las hormigas. Si quieren, pueden matar a cualquiera. Solo tienen que atacar en grupos grandes. Por ejemplo, pueden capturar una serpiente de agua del norte y comérsela viva. O aquí, puedes ver otra serpiente que también tuvo la mala suerte de encontrarse con estas hormigas. Además, estos insectos solo necesitan unas horas para comerse un gecko entero, o como he dicho, una araña bastante grande. Solo hay que dar a las hormigas el tiempo suficiente para hacerlo. Tienen todos los demás recursos. Pero, ¿cómo es posible que unas criaturas tan pequeñas tengan semejante arsenal de armas? ¿Esto no contradice ninguna ley de la naturaleza? En realidad, no. Las hormigas son uno de los insectos más antiguos. Existían incluso hace más de 100 millones de años. Y por supuesto, durante todo este tiempo tuvieron que luchar para sobrevivir. Lucharon tanto y tan a menudo que fue muy importante para su evolución. Y no importa que muchos enemigos se extinguieran durante este tiempo. Por ejemplo, en el pasado los principales enemigos de las hormigas eran los dinosaurios, las aves y los mamíferos. Las hormigas podían utilizar contra ellos sus poderosos aguijones, pero eran inútiles contra los demás insectos. Entonces su aguijón se transformó en un sistema de suministro de sustancias químicas que puede utilizarse contra otras hormigas. Las mandíbulas también ayudan mucho. Algunas hormigas son capaces de explotar y rociar todo a su alrededor con una sustancia pegajosa. Otras pueden escupir a sus enemigos. Probablemente en 2 millones de años las hormigas inventarán sus propias pistolas. Este proceso es similar al desarrollo de la inteligencia artificial. Existen muchos ejemplos de cómo la inteligencia artificial no solo aprende durante el juego, sino que también es capaz de encontrar un fallo en el sistema. La inteligencia artificial puede hackear un simple juego y encontrar la forma de romper las reglas. Y no ha pasado mucho tiempo desde su creación. No es de extrañar que las hormigas hayan hecho 100 veces más que eso. Esto es una colonia de hormigas común y corriente. Y esto... Vale, esto también es una colonia. Pertenece a las hormigas argentinas. Inicialmente vivían en las zonas subtropicales de América del Sur, pero a principios del siglo XXI se encontraron también en Sudáfrica, el Mediterráneo, Australia, Nueva Zelanda y California. Esto es un verdadero desastre. En un nuevo territorio, las hormigas argentinas empiezan a destruir a todas las hormigas locales sin importar la especie. Su objetivo es formar una enorme megacolonia. Esto significa que los insectos que viven en diferentes colonias son parientes genéticos. Es como cuando te mudas de la casa de tus padres, pero sigues viviendo en el edificio de al lado. Según los científicos, esta enorme población solo es comparable a la sociedad humana. ¿Y sabes qué? Estas colonias siguen creciendo. Me pregunto qué sienten las demás hormigas cuando ven este ejército de orcos, es decir, de hormigas argentinas. ¿Saben que Gandalf no puede salvarlos? Gandalf.
¿Están horrorizadas? Vale, todos moriremos pronto, ¿de acuerdo? Sigamos trabajando. Es difícil creer que los insectos tengan sentimientos, y es aún más difícil estudiar esta probabilidad, pero los científicos lo están intentando. Por ejemplo, intentaron provocar el miedo a los depredadores en las moscas de la fruta, y parece que lo consiguieron. Las moscas asustadas necesitaban tiempo para calmarse y volver a comer. En otras palabras, experimentaron un sentimiento de verdad. Por tanto, es posible que otros insectos también tengan miedo de las hormigas argentinas o incluso hayan desarrollado algo parecido a una fobia. Y sería lógico en comparación con el miedo humano a los insectos. ¿Qué pueden hacernos? Los insectos son diminutos. Bueno, casi todos. La entomofobia, o el miedo a los insectos, tiene probablemente diferentes razones. Algunos insectos muerden o pican, mientras que otros son portadores de enfermedades o pueden envenenarte. Es normal querer mantenerse alejado de estos insectos, pero ¿por qué alguien le tendría miedo a una inofensiva mariposa? Es posible que no cause miedo, sino solo asco. El cerebro humano ha aprendido a igualar estas emociones con el tiempo, y esto probablemente también se deba a la anatomía. Los cuerpos de los insectos son mucho más diferentes que de los mamíferos o las aves, y eso es espeluznante. No es sorprendente que se utilicen insectos en las películas de terror. Incluso las hormigas, en realidad cualquier criatura pequeña parecerá aterradora si la haces 100 veces más grande, por no hablar de este sonido aterrador. La primera noticia es que así es como suena una hormiga de verdad. La segunda noticia es que el sonido real es aún más aterrador. Las hormigas se comunican mediante feromonas, pero esto no significa que lo hagan en silencio. Además, sus voces son diferentes según su posición en la colonia. Esta, por ejemplo, es la voz de una hormiga trabajadora, y esta otra es la de un soldado, y por último la de la reina. Es sorprendente cómo en 1954 los directores de cine fueron capaces de adivinar la entonación de las hormigas. ¿Se asustarían las hormigas de verdad si vieran su copia enorme? Es difícil de decir. Aparentemente los insectos, al igual que los animales, no tienen un miedo abstracto a la muerte. No tienen miedo a dejar de existir. Solo tienen miedo de las cosas que pueden matarlos. Por ejemplo, pueden tener miedo a un depredador concreto. Pero este miedo también es diferente del experimentado por los humanos. En la mayoría de los casos, nos alarma todo lo relacionado con la concepción de la muerte. Sobre todo si se trata de restos humanos. Una de las criptas más terroríficas de la historia de la humanidad se encuentra directamente bajo París. En las catacumbas fueron puestos los huesos de aproximadamente 6 millones de personas para liberar espacio en los cementerios de la ciudad. Solo unos años más tarde, la gente empezó a organizar los huesos y cráneos de forma especial. ¿Y sabes qué? El resultado es aún más aterrador. Hoy, este reino de la muerte es algo así como un museo de la historia de París y de la gente que vivió en esta ciudad. Y parece que no tiene nada de extraño. Pero, ¿me creerías si te dijera que las hormigas hacen algo parecido? Al menos una especie, Formica arcboldi. Incluso los científicos consideran que su comportamiento es muy extraño. Estas hormigas no solo cazan a otras hormigas para comérselas, sino que también coleccionan sus cráneos. Sí, en sus nidos puedes encontrar muchos cráneos de las hormigas odontomachus. Simplemente están ahí. Los científicos no tienen ni idea de por qué estas hormigas coleccionan los cráneos. Probablemente les gusta el estilo de los franceses. Según una teoría, estas hormigas no saben que tienen que deshacerse de sus enemigos asesinados. Básicamente son descuidadas. Bonjour. Pero otras especies de hormigas sí saben que tienen que deshacerse de los cadáveres de sus parientes para evitar infecciones. Este comportamiento se llama necroforesis. Es típico de los insectos sociales como las abejas y las termitas. Incluso existen enterradores en las colonias de hormigas que se ocupan de los muertos. Normalmente los ponen en una tumba especial dentro del hormiguero o los tiran fuera. Si el enterrador encuentra una hormiga con olor a muerte, retirará al insecto inmediatamente de la colonia. Por cierto, si se pone este olor en un insecto vivo, lo matará y también lo tirará, por si acaso. Ahora te diré algo que me ha sorprendido mucho. Las hormigas entienden que el contacto con los muertos es peligroso porque puede provocar enfermedades, pero los insectos no pueden lavarse las patas y no tienen equipo de protección personal. Por eso los enterradores intentan mantener la distancia social para no contagiar a los demás. Pasan mucho tiempo fuera del hormiguero o intentan permanecer fuera mientras los demás están dentro. Pero las hormigas no solo saben enterrar a los muertos, sino que también saben curar a los vivos. Y no necesitan utilizar sustancias sintéticas para hacerlo. A veces la naturaleza les presenta la mejor solución. Durante la Guerra Civil estadounidense, los médicos observaron que muchas de las heridas de los soldados brillaban con un resplandor azul verdoso. Las heridas brillantes se curaban más rápido y las cicatrices eran menos perceptibles. ¿Te imaginas esto? Todo estaba sucio, insalubre y había muchos insectos, pero la gente se curaba milagrosamente. Este fenómeno se denominó resplandor angelical.
Muchos años después, los científicos descubrieron que no era un milagro angelical, sino el trabajo de la bacteria Photorarbus luminescens. Las sustancias químicas de esta bacteria mataban a todas las demás bacterias, por lo que tenían un efecto antibiótico. Los antibióticos de las hormigas funcionan de una forma diferente. Espera un momento, ¿he dicho antibióticos de las hormigas? ¿Qué? Sí, entre las hormigas no solo hay enterradores, sino también químicos. De alguna manera, decidieron coleccionar resina y mezclarla con el ácido que sus cuerpos producen. Después, los químicos ponen esta mezcla por todo el hormiguero. Según los científicos, esta composición destruye los hongos mortales y protege a la colonia de las epidermis. Cada hormiguero tiene su propio Ainsberg, o G. Spingman. Sí, señor White. Sí, ciencia. Hasta luego.